¿Alguna vez has visto a una persona poseída por un demonio? Voz alterada, ojos en blanco, agresividad y demostración de una fuerza sobrenatural. Estoy seguro de que has visto a alguien así dentro de una iglesia o en algún programa religioso que suele transmitirse por televisión. Y realmente, estas son algunas de las características más comunes que notamos en quien está poseído por el diablo, pero no son las únicas. En la gran mayoría de los casos, una persona que está bajo algún tipo de influencia maligna no tiene ninguna de estas reacciones, lo que dificulta la identificación de esa posesión diabólica. Esto significa que hay muchas más personas poseídas a nuestro alrededor de lo que podemos imaginar. En el video de hoy te responderé por qué debes saber identificar a una persona poseída y también te mostraré algunas características de alguien que está poseído por el enemigo, pero no lo aparenta. Y antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificación para que recibas en tu celular los próximos videos que suba. Todos los días quiero ayudarte en tu camino con Dios, así que ven y participa conmigo. ¿Está bien? Ahora sí, comencemos. La Biblia enseña que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor de nosotros como un león rugiente, buscando a quien devorar. También es un experto en disfraces, capaz de transformarse en un ángel de luz para engañar incluso a aquellos que conocen la Biblia. Esto significa que no siempre quien aparece gritando por ahí, maldiciendo y cayendo al suelo, está realmente poseído por el demonio. Y no todo el que parece tener buenas intenciones a nuestro lado viene de Dios. Y quiero comenzar contándote una historia de la Biblia que nos muestra muy bien cómo funciona esto. En el libro de Juan, capítulo 13, durante la última cena, Jesús comparte un momento intenso con sus discípulos. Él revela que será traicionado por uno de ellos diciendo, en verdad os digo que uno de vosotros me traicionará. Esto deja a todos muy perturbados y comienzan a preguntar, ¿quién es, Señor? Y en ese ambiente de tensión, Jesús señala al traidor de una manera muy simbólica. En ese tiempo, era común considerar a una persona importante al ofrecerle el primer trozo de comida mojada en salsa. Jesús elige este gesto para indicar a Judas Iscariote como el traidor, entregándole ese trozo de pan mojado. Y después de entregarle ese trozo a Judas, Jesús le dice, «Lo que vas a hacer, hazlo rápido». Entonces, en ese momento, Satanás posee el cuerpo de Judas, pero nadie se da cuenta, porque Judas no cambia su comportamiento, no empieza a hablar de forma extraña, ni cae al suelo mirando al techo y espumando por la boca. Simplemente sale de ese lugar como si fuera a cumplir una misión dada por Jesús. Esto también nos lleva a una reflexión muy importante. El diablo no deja de actuar solo porque haya el nombre de Jesús en algún lugar o con alguien. Lo vemos claramente en el momento en que el Señor ayunaba en el desierto durante esos 40 días. Además, el enemigo puede perfectamente poseer a personas que están acostumbradas a caminar con Cristo y a hablar en su nombre. El mayor ejemplo de esto en la Biblia ocurre con el apóstol Pedro. Un día, en otro momento del ministerio de Jesús, él les estaba explicando a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, donde pasaría mucho sufrimiento y terminaría muriendo, pero luego resucitaría. Y Pedro, que era uno de los discípulos más cercanos a Cristo, lo apartó y le reprendió, diciendo que eso jamás le sucedería. Entonces, Jesús percibió quién estaba hablando a través de la boca de Pedro y respondió, «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres». Jesús amaba a Pedro y jamás llamaría al amigo de Satanás si realmente no estuviera poseído por el demonio. Esa conversación disfrazada de preocupación y buena intención en realidad, estaba tratando de influenciar a Cristo para que no cumpliera su llamado de entregar su vida para salvar a la humanidad y para ayudarte a entender mejor cómo la influencia demoníaca puede manifestarse en las personas de diferentes formas que no sean las que estás acostumbrado a ver, principalmente en las iglesias pentecostales y en los programas de televisión. Voy a mostrarte algunos ejemplos de cómo el enemigo actúa en la vida de las personas a diario. El primer tipo de poseídos, los políticos. ¿Te has dado cuenta de que hay muchos líderes políticos que están siempre involucrados en esquemas de corrupción? Defienden propuestas que van en contra de la vida y de la palabra de Dios, como el aborto, la legalización de las drogas, la ideología de género, y siempre que pueden, buscan promover el odio y la guerra entre personas y naciones. Pues bien, esos hombres y mujeres, en su mayoría, están poseídos por el diablo.
han sido levantados por el enemigo no solo para causar dolor, tristeza y sufrimiento al pueblo, sino también para alejarlo de la presencia y la verdad de Dios. Un ejemplo bíblico de esto es el rey Saúl, quien después de desobedecer al Señor fue atormentado por un espíritu maligno enviado por Dios como castigo. Este espíritu afectó profundamente sus decisiones, su comportamiento, llevándolo a intentar asesinar a David y a tomar decisiones gubernamentales muy perjudiciales para toda la nación. El segundo tipo de poseídos: personas con comportamientos anormales. Existen personas que muestran comportamientos completamente fuera de la realidad humana, como mutilarse el cuerpo con anillos y otras piezas, hacerse tatuajes con símbolos ocultistas, participar en rituales extraños en cementerios y bosques cerrados en medio de la noche. Todo esto sin ninguna explicación lógica. Aunque digan que solo están viviendo un estilo de vida diferente al de los demás, en realidad están bajo algún tipo de influencia maligna, aunque no lo perciban. ¿Sabes por qué? Porque uno de los objetivos de Satanás es usar al ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, para escandalizar. Él posee los cuerpos de aquellos que están lejos de la presencia del Señor para intentar mostrarle al Creador que tiene poder sobre esa criatura, humillándola a través de la destrucción de su imagen física. Esto ocurrió con el joven de Gadara, cuya historia está registrada en Marcos capítulo 5. Él vivía aislado entre los sepulcros, tenía una fuerza sobrehumana y se cortaba con piedras. Y todo esto sucedía porque su cuerpo estaba poseído por una legión de demonios, que solo se fueron después de que Jesús los echara. Y hablando del cuerpo, aquellas personas que se entregan al pecado de la inmoralidad sexual, acostándose con varios compañeros y nunca saciándose, también están bajo influencia maligna y necesitan liberación. El tercer tipo de poseídos: personas con rasgos de psicopatía. Hermanos, aquí es muy importante dejar claro que no todos los casos de psicopatía son fruto de posesión demoníaca. De hecho, la gran mayoría de las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental realmente están enfermas y necesitan ayuda. Lo que voy a mencionar aquí ahora es algo muy específico que solo ocurre en algunas situaciones, ¿ok? Hay personas que, después de ser poseídas por el demonio, pierden completamente su humanidad, dejan de tener empatía, usan la mentira para engañar y lograr sus objetivos y, lo peor de todo, son capaces de hacer cosas terribles sin sentir ni un poco de remordimiento. Estoy hablando aquí de pedófilos, violadores, asesinos en serie y otros tipos de personas capaces de cometer crímenes horrendos. He leído testimonios de criminales que cometieron estas atrocidades, quienes juraron no recordar haber hecho esas maldades o que sabían que actuaron bajo órdenes de fuerzas espirituales malignas. Un ejemplo de esto en la Biblia es el rey Herodes, quien ordenó la matanza de niños de 0 a 2 años en la ciudad de Belén. Aunque las escrituras no mencionan nada al respecto, está muy claro que él actuó bajo una psicopatía influenciada por el diablo, cuyo objetivo era matar a Jesús, que había nacido poco tiempo antes. El cuarto tipo de poseídos: personas que reaccionan de forma negativa a la fe. También existen esas personas que no soportan escuchar hablar de Dios bajo ninguna circunstancia. Se irritan cuando intentas predicarles sobre Jesús, se molestan cuando las invitas a la iglesia, se incomodan cuando oras cerca de ellas e incluso se burlan del nombre del Señor siempre que tienen oportunidad. En casi el 100% de estos casos, estas personas están involucradas con algún tipo de vicio, como la pornografía, el cigarro, las drogas o el alcohol. También pueden estar relacionadas con el mundo del crimen o la prostitución. Esto sucede porque, como dice el Salmo 42, un abismo llama a otro abismo. Satanás sabe esto muy bien y aprovecha la situación. Quien vivió este tipo de posesión fue María Magdalena. Antes de ser liberada por Jesús, ella llevaba una vida en la prostitución. No hay registros bíblicos de que ella viviera una vida de rechazo a la palabra de Dios, pero para llegar al punto de vivir en medio de tanta promiscuidad, probablemente rechazó las enseñanzas del Señor, dio la espalda a la fe y comenzó a vivir a su manera. Su transformación después de la expulsión de los demonios
muestra el poder de influencia que esos espíritus tenían sobre su vida y su comportamiento. Y antes de terminar, quiero compartir con ustedes un testimonio que presencié, el cual demuestra que no toda persona que cae al suelo y empieza a espuma por la boca está realmente poseída. Una vez, un hermano muy cercano a la oración fue llamado a la casa de una hermana que estaba poseída. Ella vivía sola con 4 hijos pequeños y siempre tenía ese mismo problema. Entonces, este hermano me invitó a ir con él. Y cuando llegamos a la casa, el Espíritu Santo le reveló a él que la mujer, en realidad, no estaba poseída, solo estaba haciendo un teatro para llamar la atención de su exmarido, que había pedido el divorcio. Así que el hermano le dijo a las personas que estaban en la casa que antes de comenzar a orar, lo mejor sería llamar al consejo tutelar para que se quedara con los 4 niños, porque no era posible que se quedaran con la madre en esa situación. Hermanos, en ese momento, la mujer se levantó, se limpió la boca, dejó de hablar con voz extraña y dijo que ya se sentía mejor. Por eso, necesitamos orar para que Dios nos dé el discernimiento para saber cómo actuar en estas situaciones. Como cristianos, somos soldados en esta batalla espiritual y debemos estar preparados para luchar contra el maligno, pero no debemos luchar con nuestras propias armas, sino con la armadura del Espíritu Santo, porque es ella la que nos dará la victoria. Y una cosa más, si alguna vez te encuentras frente a una persona poseída, no hagas como esos líderes de televisión y hables con el demonio. No tienes nada que hablar con él, solo ora en el nombre de Jesús. Clama por su poder y por su sangre, canta alabanzas y reprende al enemigo en el nombre de Cristo. Recuerda que ningún mal puede resistir el nombre que está por encima de todo nombre. Así que fortalece tu espíritu, ora, ayuna y pide al Señor que te prepare y te capacite para ese momento. Amén. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares y te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.